Y el copywriting se encarga de que ese tráfico que llega realice una acción, ¿no? Un clúster de contenidos. Tenemos que hacer una serie de contenidos relacionados. Tenemos que guiar a ese usuario por el Customer Journey desde que empieza a plantearse la idea. ¿Qué keywords vamos a utilizar? ¿Cómo vas a averiguar quién es quien necesita lo que tú estás ofreciendo? Con Luis, yo voy a hablar de Soy Copywriting. Concretamente he hecho un pequeño con unos 4 pasos para crear contenido de calidad, como decía, y que los clientes potenciales conviertan. Me presento un poco. Como bien decía él, soy alumna de la 7ª edición del máster de SEO avanzado. He trabajado como consultora SEO en agencia y ahora trabajo como SEO en Peldaño, que es un grupo de comunicación que efectivamente tiene una serie de medios sectoriales que se encarga de realizar divulgación de contenido, es tanto informativo como medios que somos, como para conseguir leads de clientes. Antes de nada, quiero hablar de 2 cosas importantes que son un poco el core de la presentación. La primera es esto que dice Luis Garau, que es: los buenos vendedores o copywriters se ponen en el lugar del cliente hasta que el resultado natural es que compren el producto, el servicio o que te hagan un clic, ¿vale? Y luego, por otro lado, lo que comentaba con Luis también, que tenemos la redacción SEO y tenemos el copywriting. Y para mí son la unión perfecta cuando quieres conseguir ciertos objetivos, porque el SEO te permite llegar a las primeras posiciones y el copywriting se encarga de que ese tráfico que llega realice una acción, ¿no? Cumpla un objetivo. Si tienes un texto muy bueno pero no lo estás posicionando, o estás posicionando pero no sabes conducir, persuadir al usuario, pues no te vale de nada. Hecho este pequeño recorrido de 4 pasos, yo considero que para conseguir esto, tus objetivos, lo que tienes que hacer es conocer a tu público, escribir para ellos, conseguir obviamente la acción y luego tienes que saber si ha funcionado. El primer paso lo he dividido en 2 partes, el Keyword Research y el Buyer Persona. El Keyword Research, seguramente ya todos habéis hecho un Keyword Research, tú coges tu keyword, la metes en una herramienta y te sale un listado, ¿vale? Lo importante aquí es, en función de tus objetivos y lo que quieres conseguir, saber cómo clasificar, cómo trabajar con esas keywords. Algunas herramientas para conseguir las palabras clave. Para mí fundamental es Google. Es cierto que en algunas palabras clave muy de long tail a lo mejor no te ofrece tanta información, pero lo normal es que te dé el autocompletado, las búsquedas relacionadas, otras preguntas de usuarios, que esto para mí es una mina, ya te está dando bastantes claves. Nosotros trabajamos con Semrush, que eso es como se ve la pantalla de búsqueda de palabras clave. Te dice, por ejemplo, los clústeres que puedes ir formando o los posibles temas a desarrollar como encabezados. Te dice, como todas las herramientas, pero que es importante tener en cuenta los competidores que tienes. Ahí ya puedes tú empezar a ver un poco qué está haciendo la competencia a nivel de copy. Una similar, pero que es totalmente gratuita para quien necesitéis una herramienta gratuita, que a mí me parece muy curiosa, es la de Suggest Machine, porque te da también un montón de keywords, te hace también un amago de clusters y puedes descargar la información. Lo que pasa que no tiene volumen de búsquedas. Yo necesito, o sea, yo utilizo muchas veces para una palabra en concreto que me interesa, Keyword Surfer, que es una extensión de Google Chrome, donde te dice el volumen de búsquedas y te dice incluso, que me parece también muy interesante, cómo esas palabras clave se pisan, ¿no?, unas a otras en la SER, qué nivel tienen de coincidencia los resultados de búsqueda. Luego no hay que olvidar que muchas veces se deja un poco de lado las entidades. Yo usaba una extensión que la verdad es que estaba muy bien, pero de momento no está funcionando. Hablé con la persona responsable y ahora mismo no funciona. Así que me estoy metiendo el ChatGPT, que es ese gran amigo que hemos descubierto todos últimamente. Y bueno, en cuanto al uso de las keywords, que es lo realmente importante, lo que hay que enfocarse, he traído 2 casos. Una keyword de long tail, como puede ser esta, elegir lupas de magnificación dental. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Queremos conseguir leads, alguien interesado en esta lupa que pida información, por ejemplo. Nos están pidiendo un artículo. ¿Qué vamos a usar? Pues las keywords que son más long tail, porque es una búsqueda muy concreta. ¿Qué tenemos que resaltar en el copy? No tiene sentido que a un odontólogo, a un dentista, le expliquemos qué es una lupa de magnificación. Vamos a ir directamente a ventajas, beneficios de esa marca en concreto, ¿no? Como podéis ver, ya la herramienta de por sí no nos ofrece un listado muy grande, ¿vale? Pero con estas keywords ya podemos empezar a hacer un esquema un poco del contenido. Nuestra keyword principal es esta, las keywords relacionadas son estas otras y las entidades son las que aparecen aquí, ¿no? Luego tenemos otro uso de keywords totalmente distinto. Tenemos una keywords medium,
que es bastante genérica, que es abrir un restaurante. ¿Cuál es el objetivo aquí? Nos han pedido que hagamos una serie de contenidos, una empresa, un cliente, que cubre todos los pasos desde que una persona decide abrir un restaurante hasta que abre la puerta. Entonces, por el motivo X, ellos no están consiguiendo leads, no están despertando interés y nos piden a nosotros que lo hagamos. Hay que hacer entonces un clúster de contenidos, tenemos que hacer una serie de contenidos relacionados, tenemos que guiar a ese usuario por el Customer Journey desde que empieza a plantearse la idea. ¿Qué keywords vamos a utilizar? Keywords middle tail, como la propia abrir un restaurante. Cuanto más enfoquemos a ciertos pasos muy concretos, iremos a por más long tails, y es muy importante, sobre todo aquí, como vamos a hacer varios contenidos, que nos apoyemos mucho y enriquecemos el contenido para que sea de calidad, con lo que hemos visto antes en la herramienta propia de Google, búsquedas relacionadas, preguntas frecuentes, etcétera, para hacer unos contenidos informativos que den realmente valor. Simplemente ya con la herramienta aquí ya vemos que aquí hay mucho más chicha que cortar que en la anterior, ¿no? Porque ya te ofrece muchas más cosas y te hace incluso ya unos clústeres. Entonces tú con esto te haces tu pequeño planning de qué quieres hablar y luego esto sigue su camino, como es hacer una planificación ordenada de los contenidos. Pero tú ya has sacado aquí una batería de copies que tienes que crear. Lo siguiente, ya sabemos cómo nos están buscando, ¿no? A través de qué consultas podemos llegar a nuestro buyer persona. Pero es muy importante conocer a este buyer persona. Yo aquí he sombreado en gris una serie de keywords e identidades. Aquí puse un cuadrito en gris también porque os quería contar que cuando yo estaba haciendo el keyword research con las herramientas, a mí esas entidades y esas keywords no me las ofrecía. Pero yo conozco al buyer persona, conozco a los odontólogos, sé que ellos tienen problemas de cuello y de espalda porque trabajan con unas posturas que les crea esos problemas, y las lupas les ayudan mucho a solucionarlos. Entonces, para mí, eso es una información para atacar, y nunca mejor dicho, sus puntos de dolor, ¿no? Es algo que para mí no se puede perder a la hora de hacer un copy. Y no me lo ha dicho tanto la herramienta, sino el conocer yo a la persona, al buyer persona que me dirijo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues es precisamente construir a esta persona. Yo he creado a Magdalena Sebastián Ochoa. Me vais a ver hablar mucho de odontología y de restauración porque son las dos cabeceras que más conozco, ¿vale? Entonces, he creado a Magdalena Sebastián Ochoa, que es dueña de una clínica, y tengo que saber en qué consiste su puesto, qué es lo que le interesa, cuáles son los obstáculos que encuentra en su día a día, cuáles son los problemas. En resumen, tengo que saber quién es y qué necesita. ¿Por qué es esto importante? Pues porque yo tengo que tener una conversación con esta persona. Es algo que no debemos perder de vista. Estamos hablando con alguien a través de Internet, pero estamos hablando con alguien. Y a esa persona yo le tengo que ofrecer lo que busca, ¿vale? Pero antes de nada, claro, tengo que saber quién es y qué necesita. Hay varias técnicas para llegar a esta información, las vamos a ver ahora un poco por encima, y gracias a estas técnicas vamos a recabar una serie de datos, vamos a darle una vida. Es como cuando estás creando un personaje, no sé si a vosotros os gusta, yo escribo también ficción, y haces un personaje de ficción y tienes que dotar de una vida, ¿no? Tiene que ser un ente. Entonces esto es lo mismo, porque esa manera de conocerla a esta persona es como vas a poder conseguir tus objetivos. ¿Quién es tu buyer persona? He puesto dos situaciones. Por un lado, estás llegando a este nuevo sector, y por otro, ya lo conoces. Si estás comenzando en el sector, es un nuevo producto, es un nuevo servicio, no tienes información. Entonces, ¿cómo vas a averiguar quién es quien necesita lo que tú estás ofreciendo? Te puedes ir a foros para ver de qué habla la gente que está usando ese producto o servicio. Puedes leer las reviews, las opiniones, para ver sus problemas, sus quejas, lo que también les gusta. Y sobre todo, lo primero que vas a hacer es persuadir a las personas que visitan tu página web. Así que tienes que saber quién te visita. En este caso, es un buen punto para empezar, irte a Google Analytics 4, verte los grupos demográficos, que en este caso son mayormente mujeres, una franja de edad entre 25 y 34 años, que tienen una serie de intereses. Esto está bien para empezar. Por otro lado, tú ya conoces el sector, tú llevas ya mucho tiempo ofreciendo un servicio, ofreciendo un producto. ¿Qué puedes hacer? Porque de repente has dicho, bueno, pero quiero ir más allá, quiero realmente personalizar más lo que estoy haciendo, y quieres hacer tu buyer persona. Puedes realizar encuestas a la base de datos de tus clientes. Puedes utilizar tu propia experiencia en el sector, como me ha pasado a mí antes en el ejemplo de los odontólogos. O puedes hablar con un departamento de atención al cliente o con las personas que normalmente se encargan de gestionar
pues todo lo que te preguntan, lo que te piden, etcétera, ¿vale? También puedes hacer entrevistas personales. Esto en el B2B, que es donde se mueve Peldaño con sus distintas cabeceras, es muy importante y es el ejemplo, de hecho, que os voy a poner. Os voy a hablar de Restauración News. Restauración News es bastante potente en el sector de la restauración, hace eventos, conoce a muchísima gente. Entonces, ¿qué pasa? Ya tiene una serie de contactos. Y lo que ellos, desde Restauración News, se hizo fue establecer qué perfiles interesaban, a qué varias personas se quería atacar y se hizo entrevistas personales a la gente que ya se conocía para sacar de esas entrevistas una serie de temas, de preocupaciones, de intereses y con ello construir el Buyer Persona. En concreto se construyeron 4. Es verdad que siempre te dicen que no hagas más de 1 o 2, pero es que en este caso estaban muy diferenciados y os voy a enseñar el ejemplo práctico. Tú quieres un Buyer Persona, como he dicho, con unos objetivos. Todo lo que haces siempre persigue unos objetivos. En este caso se quería conocer la rutina, los hábitos de estas personas, cuáles eran sus puntos de dolor, cómo se informaban, cómo tomaban decisiones de compra y se quería saber de directivos de cadena hostelera, de pequeños hosteleros, de empresarios emergentes y de estudiantes de disciplinas hosteleras. ¿Qué se hizo? Se hizo un panel grande de Miro, donde están aquí los objetivos que hemos dicho y los buyers que nos interesaban, el tipo de persona. Estos post-it que veis aquí es la información ya clasificada de todas las entrevistas que se hicieron, se buscaron puntos en común y de todo eso se hicieron estos 4 buyer persona que además tenéis aquí más detallados, luego podéis descargar la presentación en mi LinkedIn si os interesa y podéis ver exactamente qué información se recopiló, cómo se ha clasificado para dar forma a esta persona que luego le puedes poner un nombre, una cara para saber a quién le estás hablando. Entonces, conclusiones de esta parte. Primero, un buen keyword search. Y luego, aparte, cada buyer persona tiene puntos de dolor diferentes. Esto lo vas a ver en cuanto hagas un poco de investigación y es lógico. Los copywriters escriben para vencer los miedos del buyer persona, para atacar a sus puntos de dolor. Y lo que se intenta es, volviendo a la idea del principio, que ya os dije que es muy importante retenerla, es colocar al producto o al servicio que tú tienes que persuadir para que te pida más información o lo que sea, lo tienes que colocar en un contexto que es lo que está dando solución al problema que tiene esta persona a la que tú te estás dirigiendo. Entonces, si te estás dirigiendo a esa persona, ¿qué tienes que hacer? Tienes que escribir para ellos, para tus buyer persona. Una cosa muy importante y por eso empiezo por aquí. Te has hecho todo este trabajo previo y luego vas a hacer un buen contenido de calidad. Es muy importante que tengas un titular efectivo, porque si la gente pasa de largo, todo lo que has trabajado no te va a servir, ¿vale? Entonces, algunos puntos importantes, que sean creativos. Funcionan bien, por ejemplo, las preguntas, los how-to, las listas. Tienes que mostrar el valor del contenido, es decir, un título que ya refleje de qué vas a hablar, porque es como si te compras un libro que te habla de una cosa en el titular, pero luego lo abres y empieza a hablarte de otra, no tiene sentido. Tienen que ser titulares directos, ¿por qué? Vamos muy deprisa, hacemos todo rápido y si no es un titular que nos entra un poco como si dijéramos por los ojos, pues a lo mejor no vamos a pinchar. Y luego ya a nivel un poco más de SEO, no exceder de 60 a 63 caracteres. Esto es simplemente para que no se corte, que no se pierda el mensaje. Si es posible, que pongas la keyword a la izquierda, que es lo primero que se lee en el titular. Y por supuesto, como siempre, la competencia. Tú puedes ir a la SERP y puedes echar un vistazo a los títulos que están poniendo. Todo esto, como decía antes, depende también de que luego en el interior tú hayas creado un contenido de calidad. Lo primero que tienes que hacer es cumplir la promesa que has hecho en el título y que sea relevante a lo que tú has mostrado como título, ¿vale? Tienes que cuidar la experiencia de usuario. A fecha de hoy, cuidar la experiencia de usuario, así de grosso modo, es que sea fácil de leer, que sea escaneable. Por el mismo motivo, estás leyendo entre consulta y consulta, estás leyendo con la tele, ya no sé, pero vamos, con Netflix o lo que sea de fondo. Tienes que hacer que esa persona lo lea fácilmente. Longitud del contenido. No es en plan, voy a hacer un contenido muy largo porque así meto muchas keywords. No, tienes que hacer un contenido que cumpla la intención de lo que tú quieres conseguir, ni más ni menos. Además, lo normal es que como quieres resolver un problema, pues a lo mejor a veces tienes un mensaje, un punto clave que quieres que se quede en la mente de la persona que te está leyendo.
No pasa nada si lo vas repitiendo a lo largo del copy, siempre y cuando dé lugar a que se haga y siempre y cuando no seas muy pesado, ¿vale? O muy pesada. Pero vamos, es algo que se puede hacer para que te quedes en la mente de esa persona, que si a lo mejor no hace el clic ahora, lo va a hacer en otro momento porque recuerda que tú le ofrecías una solución. Es bastante efectivo en copywriting escribir en segunda persona del singular. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes. Estás hablando con una persona. Dirígete a esa persona. Y luego, ya no solo por cuestiones de SEO, que el enlazado interno ayuda a posicionar mejor a lo mejor ciertos contenidos, es porque imaginaros en el ejemplo que he puesto antes de abrir un restaurante. Tú te estás haciendo un Customer Journey, varios pasos con el enlazado interno, tú guías al usuario por donde quieras que vaya. A lo mejor no convierte en este paso, pero convierte en el siguiente. Y además, si es un contenido permanente, un contenido evergreen, que vale igual hoy que dentro de 2 años, lo que tienes que hacer también es trabajar en el enlazado externo para que eso también vaya cogiendo autoridad. Y como siempre, la competencia. Tú siempre puedes ver a la competencia, a ver cómo está haciendo sus copies. Muestra empatía. Otra vez, estás hablando con una persona, tiene un problema, tiene una necesidad, tienes que ponerte en su lugar, tienes que ser empático. Hay que mostrar empatía, hay que ser más emocional y atractivo. Esto significa que entiendes a tu público objetivo y que les ofreces algo que es útil. No estás intentando vender una moto por vender, estás una vez más intentando solucionar algo a una persona. Persuade. Yo creo que a todos nos habrá pasado. Alguna vez hemos ido a una ponencia, hemos ido a una charla, el tema prometía, el título era muy interesante y luego la persona, pobrecita, era un muermo. Es que era muy difícil prestarle atención. Con un texto escrito de copywriting pasa lo mismo. Tú tienes que mantener la atención de la persona que te lee, porque si no, no va a llegar a donde tú quieres que haga la acción. Tienes que darle un ritmo. ¿Cómo se hace esto? Una manera es alternando frases cortas y frases largas, encontrar un equilibrio en este ritmo para que tenga al final el tono que tú estás buscando. No subestimes el formato. Es decir, no hagas un contenido buenísimo, un texto buenísimo, pero luego es un ladrillo. Cae todo así, recto. No. Otra vez, fácil de leer. Usa negritas, jerarquía de títulos, que es gratis y yo he visto algunos contenidos que dices, un titulito por aquí o algo, ¿no? Listas, que sea fácil de leer, que el texto, como se suele decir, que respire. No olvides, por supuesto, poner imágenes, vídeos, gráficos, obviamente optimizados para SEO. No me pongas una imagen que se ve así, pero luego cuando la abres es así de grande, que no te pese la página 15 megas, ¿vale? Pero es importante incluir elementos multimedia. De hecho, el vídeo en las páginas de aterrizaje es capaz de aumentar las tasas de conversión en más de un 80%. Por otro lado, el 90% de los clientes también dicen que los vídeos les ayudan a tomar decisiones de compra sencillas y de calidad. Esto, por ejemplo, en e-commerce, que yo antes trabajaba mucho e-commerce, ciertos productos muy difíciles de vender, pues siempre está bien incluir un vídeo que te lo muestre, ¿no? Para cerrar este bloque he hecho un ejemplo. La keyword es cómo elegir lupas dentales. Este es el primero y el segundo resultado de la SERP. Vale, yo aquí ya, sin hacer scroll, esto es lo que yo veía, sin hacer scroll en la pantalla, yo ya veo una diferencia. Bueno, para empezar, ya veis que, curiosamente, la keyword está a la izquierda. Por ejemplo, en el primer contenido, el titular es mucho más directo, lupas dentales. ¿Qué debes considerar a la hora de elegirlas? Ya tiene otro tono diferente a lupas dentales para facilitar tu labor en consulta. Aparte, el título lo han hecho más pequeño en el formato porque ya lo han leído cuando han entrado y le han dado espacio a la imagen. A mí esta imagen me parece buenísima porque es que eres tú con el producto. O sea, más directos y más claros no pueden ser. Uso de cabeceras, destacan ventajas, son fáciles de leer. Al lado, como podéis ver, son 2 bloques de texto que la información puede ser la misma, pero la manera en que está presentada ya es diferente. Y aquí ya sin hacer scroll ya te está mostrando los tipos de lupas. O sea, me parece que lo hace mejor que el otro contenido, aunque igualmente los dos ofrezcan la misma información y sean útiles, porque está posicionando igual. Pero el formato para mí es mucho mejor en este caso y ayuda mucho más a que el usuario llegue hasta donde tiene que llegar. Ahora hemos hecho todo esto, ¿vale? Hemos conseguido posicionar, conocemos a la persona que necesita nuestra ayuda y además les hemos dado un contenido de la leche. Pero ahora tienes que conseguir que haga una acción, ¿no? Es decir, llegas a las llamadas a la acción y tienen que ser efectivas. Algunos tips que sean atractivas, que estén adaptadas al diseño,
pero que destaquen, que sean claramente clicables. Es decir, no lo integres también en el diseño, que la gente no se da cuenta que tiene que hacer algo cuando llega ahí. Que estén personalizadas, que sean claras, directas, específicas. Por lo mismo, tú estás leyendo algo deprisa y corriendo y si no te lo ponen así, que te salta un poco a la cara, pues a lo mejor no te das cuenta. Puedes usar una llamada a la acción o puedes usar varias a lo largo del copy. No tiene por qué ser siempre el mismo texto en el botón. Puedes usar imágenes, botones o enlaces y puedes usar, si no le da una patada a la imagen de marca, ¿no? Puedes usar la psicología del color en los botones. O sea que las llamadas a la acción hay que tener en cuenta varias cosas para que al final funcionen. Os pongo 3 ejemplos, ¿vale? De llamadas a la acción. Este es un copy de un artículo informativo de Gaceta Dental y simplemente es que cuando está leyendo la persona el contenido, como tenemos otro contenido, cuando hay contenidos muy relacionados que complementan mucho a lo que se está leyendo, en vez de poner un enlace normal, lo que hacemos es poner una tarjeta, porque te va a saltar visualmente, estás viendo la imagen y además no hay manera que hagas scroll y que no lo veas, ¿vale? Y así consigues pues que la persona siga navegando por la web, siga viendo cosas, que es el objetivo de esta llamada a la acción. Ahora tenemos un copy de artículo informativo, pero la situación es distinta. Esto es una clínica dental. Es una clínica dental además que conocemos, hemos hablado con ellos en varias ocasiones para artículos y reportajes y lo hacen muy bien. Es una clínica que tiene un contenido también informativo, pero al final, obviamente, ellos lo que quieren es conseguir leads. Entonces te ponen un cuadro aquí bien hermoso que te dice qué podemos hacer por ti y un botón que no te puedes perder porque contrasta mucho con el fondo, ¿vale? Esta misma clínica, pero en una landing de servicios. La landing, luego si queréis la visitáis, habla sobre los servicios de odontología en general. La landing es enorme, muy bien maquetada y sobre todo, como decía, tiene diferentes llamadas a la acción y cambian los copies también. A medida que tú vas bajando por la landing, va cambiando el copy. El primero, ¿quieres que te llamemos? O sea, más directo que eso no puede ser. Otro, te ayudamos, pero cuidado que va acompañado de pide tu cita gratuita. El último, pide cita. Ya te has trabajado durante todo el contenido al usuario, pues a lo mejor no tienes que darle un copy en el CTA tan, pero fijaros de qué va acompañado. Esto es todo un bloque. ¿Quieres que estudiemos tu caso? Gratuito, gratuito. Y este punto de dolor para mí es maravilloso. Cuida tus dientes para que te duren toda la vida. O sea, es una clínica, es un copy que conoce muy bien a quién se está dirigiendo. Para cerrar también este bloque sobre la CTA, el estudio que lo he ido mencionando a lo largo de la presentación, el 90% de los adultos, es de Estados Unidos el estudio, afirman que los contenidos de marketing personalizados les resultan atractivos y los CTA personalizados son un 200% más eficaces que los CTA genéricos, ¿vale? Entonces, recapitulamos. Sabemos cómo nos buscan, sabemos quién nos busca, qué necesita, cómo tenemos que persuadir, hemos conseguido que haga la acción o eso creemos. ¿Realmente ha funcionado lo que estamos haciendo? Vale. Medir los resultados en base siempre a unos objetivos, porque si no, medir por medir no vale para nada. Esto depende muchísimo de lo que estés midiendo y cómo tengas por detrás hecho todo el tema de eventos, etiquetado, etcétera. Nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo, CTAs en botones, a través de HubSpot, tiene un panel que tú puedes entrar ahí, a cada botón le pones un nombre, están conectados y tú ves en el botón que te interesa, ves los resultados, lo que si está teniendo clics, por periodos de tiempo, etcétera. En el caso de enlaces internos, como por ejemplo la tarjeta, pues en este caso usamos Google Analytics 4, tiene ahora la medición de eventos mejorada, pero cuidado porque tienes que saber también cómo volcar y cómo tratar esos datos, ¿vale? Tienes que saber cómo volcarlo en los informes de explorar, tienes que saber cuál es la dimensión adecuada al looker y esto puede llevar un tiempecito, ¿vale? A veces para enterarte un poco de cómo montas para saber el objetivo que estás buscando. No has llegado a los objetivos. ¿Por qué puede estar pasando? Pues una manera que puedes tener de ver qué pasa y si los puedes mejorar es con los test A/B, simplemente. En una landing, por ejemplo, tienes un botón. Lo que haces es cambiar el color del botón y nosotros, por ejemplo, vamos a hacerlos con Canva Pro y también conectados a HubSpot y ver qué botón está funcionando mejor. Y en función de eso, pues ya tomas una decisión. Eso sí, solo cambia una cosa cada vez, porque si cambias todo es como en el SEO, haces
varias acciones juntas y luego algo mejora, no sabes a cuento de qué. Y ya para cerrar, como es un recorrido muy genérico, os dejo una serie de recursos para que podáis profundizar en lo que más os haya podido interesar. Y por mi parte, esto ha sido todo.